Muy bien, estamos contentos, hermanos, esta mañana. Muy bien. Hoy, hermanos, en el mundo cristiano se conoce este día como el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos, que significa la entrada triunfal del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Y como todos sabemos a través de la historia de la Biblia, sin que sea nuestro texto, pero en el Evangelio de Mateo 21 se describe cómo el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos para que trajeran un asno, porque en ese asno el Señor Jesucristo iba a entrar a la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que la gente se desbordó en sus emociones y en sus sentimientos. La gente de todos los lados venían, y dice la Biblia que se quitaban incluso sus túnicas y parte de sus ropas y las ponían a los pies por donde Jesús iba a pasar. También cortaban ramas de los árboles y hacían una alfombra con las ropas y con esas ramas en donde Jesús pasaría como el rey de paz. Porque muchos judíos esperaban a Jesús como un rey político, un libertador político. Sin embargo, cuando Jesús entra con ese asno, estaba simbolizando que Él no venía para hacer una guerra política, ni para hacer un llamamiento a una guerra civil, sino que Él había venido para establecer la paz espiritual que todo mundo necesita. Y dice la Biblia que cuando Jesús pasaba por ahí, la gente se desbordaba gritando: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Ellos decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz a Dios, paz a los hombres y gloria a Dios en las alturas. Y la gente gritaba, hermanos. Era un momento en el cual yo creo que el Señor Jesucristo se sintió honrado por aquellos que verdaderamente le seguían. Sin embargo, mucha de esa gente que estaba gritando Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, 5 días después también estarían gritando: crucifícale, crucifícale. Cuando llegamos más a la historia de la Biblia, en el Evangelio de Lucas 19 y Lucas 13, sin que lo leamos, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, cuando iba subiendo por el monte de los olivos y observó la ciudad de Jerusalén, el Señor Jesucristo lloró. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo Jesús, en un momento tan importante de su vida, en un momento tan glorioso, en donde las emociones de la gente estaban tan desbordadas, cómo Jesús pudo llorar? Y dice la Biblia que Jesús lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén y dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise yo recogerte en mis brazos como la gallina cobija sus polluelos y no quisiste? Y dice la Biblia que Jesús lloró. Y podríamos decir que este fue un llanto en medio de una entrada triunfal, en donde la gente, hermanos, muchos le seguían por curiosidad, otros le seguían por criticarlo, pero otros le seguían con una devoción sincera, pero otros 5 días después estarían diciendo: suelten a un criminal y crucifiquen a Jesús. La Biblia nos dice en el libro de Isaías que el Señor Jesucristo, en el día de su muerte, Él no estaría solo en la cruz. Dice la Biblia, según la profecía, que Jesucristo sería crucificado en medio de malhechores. Y cuando comprobamos esta profecía, nos damos cuenta que cuando crucificaron a Jesús, habían otros 2 a los lados de Jesús. Estaba uno que le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y que estaba pagando por su crimen. Pero había otro al otro lado que le injuriaba y le decía: si eres el Cristo, el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvanos. Y Jesús estaba en medio. A mí no me cabe ninguna duda, hermanos, que estos 3 personajes murieron en estas cruces. Yo sé que tuvieron un dolor tremendo,
Yo sé que sintieron la amargura de estar en una cruz, el dolor de estar en una cruz. Las cruces probablemente no eran diferentes. Quizás los tres tenían el mismo propósito de pagar una pena de muerte. Pero Jesús, que no había hecho ningún mal, que había predicado el Evangelio, que estaba cumpliendo lo que él dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 4, cuando él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a pregonar las buenas nuevas de salvación, me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. El Jesucristo, el Señor Jesucristo, el que no había cometido absolutamente nada, el único crimen, si podríamos llamarle, para aquellos que lo aborrecían, era que había sanado a los ciegos, que a los leprosos les había dado una nueva piel, que a los paralíticos los había hecho andar, que a los sordos los hizo oír y a los mudos los hizo hablar. Quizás ese fue el único delito por el cual estaban condenando a Jesús. Los otros dos malhechores estaban ahí pagando precisamente lo que habían cometido, una pena que ellos tenían que pagar. Los tres, cada uno con su propia cruz, estaban, hermanos, semidesnudos. Estaban sirviendo de burla y de espectáculo. Ahí estaban mirando los curiosos, los incrédulos, los religiosos. Aunque los tres estaban cada uno con su propia cruz, déjeme decirle que aunque estaban probablemente sintiendo el mismo dolor, las razones que ellos tenían para estar crucificados eran razones diferentes. La condena de los otros era porque habían cometido, hermanos, actos criminales en contra de la sociedad. Pero la condena del otro, que es el Señor Jesús, no era por culpa de algún delito, sino porque el Señor Jesús estaba cumpliendo la profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15, en donde la Biblia dice que había una esperanza y que había una redención para cada uno de nosotros. Y en esa cruz el Señor Jesús estaba cumpliendo la profecía que un justo estaba muriendo por nosotros los pecadores. Y en esta mañana yo quiero que veamos una mirada hacia las tres cruces. Porque nosotros sí sabemos de que Cristo estaba en la cruz. Sabemos que habían dos malhechores al lado de Jesús. Pero en realidad, ¿qué significan estas tres cruces? ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de estas tres cruces? Y vean lo que la Biblia nos dice, por favor, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 32 al versículo 43. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 32 en adelante. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien, vean lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Lucas capítulo 23, versículos 32 al versículo 43. No se olvide que el viernes estaremos predicando sobre las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz antes de morir por nosotros. ¿Qué momento más difícil habrá sido para el Señor Jesús llegar a ese día viernes en que el Señor fue crucificado en medio de 2 ladrones? Me imagino que en el momento de su crucifixión y en los momentos de su más dura agonía, cuando clavaron sus clavos en las manos y en los pies, cuando le estaban dando los azotes en la espalda y estaban coronando una corona de espinas, cuando le atravesaron una lanza en su costado, quizás en la memoria de Jesús, en la imaginación de los recuerdos de Jesús, solo estaba retrocediendo 5 días atrás. ¿Y cómo podía ver el Señor en su mente la euforia de la gente? Cómo la gente gritaba, cómo la gente cantaba, cómo la gente se despojaba de sus ropas y lo tendía a los pies donde el Señor pasaba. Quizás por la memoria de Jesús pasaban estas palabras. Y quizás el Señor decía en su mente y en su corazón: muchos de los que están aquí, de los que me glorificaban, de los que me decían bendito el que viene en el nombre del Señor, muchos de ellos ahora me están condenando aquí en una cruz. Sin embargo, el Señor Jesús, estando en la cruz, sabemos que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Sin embargo, esto nos muestra que el perdón de Jesús es un perdón que se extiende para todos aquellos que vienen a Él con un arrepentimiento. Ha de haber sido algo, hermanos, duro, como el Señor Jesús podía observar incluso la hipocresía religiosa de la gente. Porque díganme usted si no es hipocresía. ¿Cómo podían alabarlo un día domingo? ¿Cómo podían glorificarlo? ¿Y cómo podían exaltarlo? ¿Y cómo podían decirle, oh sí, tú eres el bendito, tú eres el que vienes en el nombre del Señor? Y como 5 días después, la religión, la hipocresía de los religiosos estaban diciéndole, condénenlo, crucifíquenlo. Dice la Biblia que muchos le decían a la gente, le decían a los discípulos y a Jesús, ya calla a esa gente que grita, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús escucha esas palabras y Jesús se da vuelta y les dice, yo les aseguro que si estos callan, las piedras serían capaces de hablar por ellos. Y yo creo una verdad tan sincera que me apoya en la Biblia. Lo que la Biblia dice es que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y si las piedras respiraran, aún las piedras alabarían al Señor. Y el Señor Jesucristo, con estas palabras, estaba diciéndole a esta gente, no importa si nos callan, la misma naturaleza tiene el poder para adorarme y bendecirme y hablar por mí. Pero bendito el que viene en el nombre del Señor, sigue siendo el bendito de todos los siglos y de toda la eternidad. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro bendito Redentor. Y vean lo que la Biblia dice. Leámoslo, hermanos, Lucas 23:32 hasta el versículo 43. Y dice la Biblia, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay 3 verdades importantes esta mañana. Si ustedes pueden observar lo que la Biblia dice, aquí hay 3 cruces. Una cruz central en donde está el Señor Jesucristo, y hay 2 cruces laterales en donde los malhechores están pagando su crimen. ¿Qué significa la primera cruz? Mire usted lo que dice el versículo 39 de Lucas 23. En el versículo 39 dice la Biblia, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esta primera cruz significa la cruz de la rebelión, en donde este hombre no está reconociendo sus pecados,
no está reconociendo que él está muriendo por crímenes que había cometido, sino que al contrario, dice la Biblia que este malhechor le injuriaba diciendo: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, esta es la tragedia más grande de la raza humana: darle la espalda a Dios. Esta es la cruz de la rebelión. Este hombre le injuriaba y estaba blasfemando. Esta es la cruz de la rebeldía. Esta es la cruz que representa a mucha gente sin Cristo Jesús. Es la cruz del resentimiento, la cruz de la amargura, la cruz que se está quejando todo el tiempo en contra de Dios, que no encuentra cómo llenar su vacío religioso, su vacío espiritual. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la cruz de la rebeldía, la cruz que nos aleja de la presencia de Dios. Toda rebelión, hermanos, conduce al rechazo. Y aquí vemos a un ladrón rechazando, injuriando, blasfemando en contra de Jesús. Cuando hay rechazo, se producen los resentimientos, se produce el odio, se produce el desprecio. Y este hombre, aunque sabía que estaba pagando por algo que hizo, estaba despreciando a aquel que podía salvarlo espiritualmente en ese momento. ¡Qué tragedia más grande! Un día todos estuvimos envueltos en la cruz de la rebelión, la cruz de la rebeldía, separados de la gracia de Dios, separados del amor y de la misericordia de Dios. En esta cruz, en la cruz de la rebelión, es la cruz de la condenación, es la cruz que no admite el perdón y la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en esta cruz el ser humano está ciego de su propia rebelión. Esta es la cruz de la indiferencia, la cruz en donde el hombre dice: no me importa, me da igual si él murió o no por mí en la cruz. Yo no sé, pero si usted se ha dado cuenta, hay personas que no les importa el sacrificio de Jesús en la cruz. Es más, hay personas que dicen: es verdad, él murió por los pecadores, pero yo no estaba en aquel tiempo. Otros llegan a decir: es verdad, él murió, pero a mí no me importa que haya muerto por mí en la cruz. Es la cruz de la rebelión, es la cruz del rechazo, es la cruz de la amargura, es la cruz de la ceguera espiritual. Pero cuando vemos, hermanos, la Biblia también nos dice en el versículo 41 que hay otra cruz. Y ya no es la cruz de la rebelión, ya no es la cruz del rechazo. Miren el versículo 41 lo que la Biblia dice. ¿Qué decía este otro ladrón? Versículo 41. Nosotros, bueno, respondiendo el otro dijo, si leamos el 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Note usted la oposición que hay entre estas dos cruces. Por un lado, el de la rebelión está injuriando a Jesús, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero en la otra cruz está el otro hombre diciéndole: hey, ni siquiera tú, estando en la condición en que estás, no reconoces a Dios. Y él dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos por lo que hicimos, lo que, ¿qué dice ahí? Lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y esta es la cruz. Mira lo que dice el versículo 42. Y esta es la cruz del arrepentimiento. Dice la Biblia: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por un lado está la cruz de la rebelión, pero por otro lado está la cruz del arrepentimiento, en donde este ladrón le está diciendo al Señor: Señor, perdóname. Señor, yo reconozco que he pecado. Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es la cruz del arrepentimiento. Y todo ser humano necesita abandonar la cruz de la rebelión y colocarse en la cruz del arrepentimiento. Arrepentirse significa darle la espalda al pecado, significa darle la espalda al rechazo, a la rebelión. Significa que yo acepto de corazón lo que Cristo Jesús ha hecho por mí en la cruz.
Arrepentirse significa olvidarme de todo lo malo que queda atrás y abrazar la bondad de Jesús, abrazar el amor de Dios, abrazar el perdón de Dios y abrazar la misericordia de Dios. Aquí vemos a un ladrón arrepintiéndose, diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un día yo abrí mi corazón a Jesús. Y mi condición antes era una condición de estar en la cruz de la rebelión. Pero un día alguien me habló del amor de Jesús. Y cuando me hablaron del amor de Jesús, yo tuve que abrir mi corazón a Jesús y colocarme en la cruz del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Sin arrepentimiento no puede haber esperanza para el ser humano. El arrepentimiento me hace reconocer que soy un pecador. Me hace reconocer que yo le he fallado a Dios. Me hace reconocer lo que la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa que yo voy en esta dirección, pero el arrepentimiento me hace cambiar completamente de dirección. Le doy la espalda a ese viejo camino y tomo un nuevo rumbo que se llama Jesús. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es la religión, no es la iglesia, no es el pastor, no es el ministro, no es el sacerdote, no son los líderes religiosos, no es el Papa, no es María. Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Padre si no es solamente por el Señor y el Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, ahí está el camino. Pero necesitamos venir a Dios con arrepentimiento. Y todos aquellos que venimos a Dios con arrepentimiento, encontramos una tercera cruz. Y mira lo que dijo el Señor Jesucristo, versículo 43. El Señor Jesucristo dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la cruz del perdón. La cruz del perdón. Hay dos cruces: la cruz de la rebelión, la cruz del arrepentimiento, pero está la cruz central, en donde Cristo nos puede perdonar cada uno de nuestros pecados. En donde Cristo apareció para decir estas palabras: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está la cruz, la maravillosa cruz, la cruz de Jesús. Y nos habla acerca de la cruz del perdón. Y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos venir a esa cruz que nos regenera, a esa cruz que nos cambia, a esa cruz que nos dice: si tú eres mi hijo, si yo te he comprado, si yo te he lavado con mi sangre, tú has sido perdonado de tus pecados. Y no hay nada más lindo que haber sido perdonado por la sangre del Señor Jesús. Y por eso el apóstol Juan nos dice: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Mis queridos hermanos, hay un manantial en donde sigue brotando una sangre maravillosa, una sangre que nos limpia, una sangre que nos perdona, una sangre que nos da libertad para entrar al lugar santísimo de Dios. Hay una sangre que nos limpia de todo pecado, y es la sangre del Señor Jesucristo. Y en esa cruz del perdón, la Biblia dice que fueron clavados todos y cada uno de nuestros pecados. Ya no hay condenación para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso a este maravilloso Señor, al Señor Jesucristo, que con su sangre nos limpió y perdonó de nuestros pecados. Cuando Martín Lutero estaba preso en los años 500, este famoso alemán que hizo la reforma, cuenta la historia que estando en la cárcel, porque él presentó 90 y algo de tesis en contra de la religión, dice que cuando estaba en la celda, Satanás le decía: tú eres un pecador,
tú eres un pecador. Y dice que Martín Lutero comenzaba a escribir en la pared todos los pecados que había cometido. Y el diablo le seguía diciendo: ves, tú eres un gran pecador, eres un gran pecador, eres un gran pecador. Y Martín Lutero en su corazón se conmovía y decía: yo no tengo perdón, he cometido tantos pecados. Y Satanás llegaba y lo acusaba y le volvía a decir: tú sigues siendo un pecador. Un día Martín Lutero, estando en la celda, se armó de una fe inquebrantable y comenzó a borrar todos los pecados y comenzó a escribir: es cierto, soy pecador, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y esa es la sangre del Cordero de Dios, y esa es la sangre del Señor. Y cuando acudimos a la cruz del perdón, en la cruz del perdón hay gracia, en la cruz del perdón hay misericordia, en la cruz del perdón hay amor, en la cruz del perdón hay gozo, en la cruz del perdón hay una reforma interior en nuestra vida, en la cruz del perdón hay esperanza, en la cruz del perdón hay alivio para el corazón, en la cruz del perdón hay paz para el alma sedienta, en la cruz del perdón tenemos la esperanza y la vida eterna y el perdón de pecados. Y gloria a Dios, hermanos, porque Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todos aquellos que hemos creído en esa gracia de Dios, en ese perdón de Dios, la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, esta es una obra de Dios, para que nadie se gloríe. El Señor me ha salvado no por mis obras, me ha salvado por su amor y por su gracia. Cuán agradecidos tenemos que estar este día, que hemos sido perdonados en esa cruz del perdón. Él clavó cada uno de tus pecados. ¿Y por qué no estar agradecidos con Él y decirle: Señor, gracias porque me salvaste, me sacaste de la cruz de la rebelión, vine a una cruz del arrepentimiento, pero ahora he venido a la cruz de tu perdón? Démosle un fuerte aplauso. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido perdonados, porque hemos sido liberados, y ahora podemos decir: gracias, Jesús, por tu gran perdón. Mis hermanos, no hay nada más lindo que venir delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados y dame la seguridad de ir al cielo. Un día lo hicimos, mis pecados han sido perdonados. Atrás quedó la cruz de la rebelión, vine a la cruz del arrepentimiento y estoy en la cruz del perdón. Él me ha perdonado con su sangre preciosa. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias esta mañana. Gracias porque en esta cruz del perdón, Señor, tú borraste mis pecados. Esta es la cruz en donde debemos poner nuestra mirada todos los días. Esta es la cruz de la esperanza. Esta es la cruz del remedio, la cruz de la salvación. Esta es la cruz central, en donde cada uno de nosotros deposita esa fe en ti. Señor, te amamos, te alabamos y te glorificamos. Mientras todos están orando con el rostro inclinado y los ojos cerrados, quizá usted ha oído de Dios pero no conoce a Dios. Quizá usted ha caminado con Dios, pero usted ha regresado quizá a la cruz de la rebelión. ¿Por qué no viene a la cruz del arrepentimiento este día? A la cruz del perdón. Y le dice al Señor: Señor, aquí estoy. Yo quiero volver a caminar contigo. Quiero que me tomes de la mano. Yo quiero, Señor, que tú hagas real en mi vida ese perdón. ¿Por qué no confiesa a Cristo como su Señor y Salvador de su vida? ¿Por qué no le recibe como el Salvador eterno de su corazón? O quizás usted ha caminado con Dios un tiempo, pero está alejado de los caminos de Dios. ¿Por qué no reconcilia con Él y viene a los pies de Jesús? Si usted está en esta condición, ahí donde está, yo le pido que levante su mano, porque yo quiero orar por usted. Que Dios te bendiga a ti, Juan. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que como Juan dice: pastor, ore por mí porque yo quiero venir a Jesús? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Que Dios la bendiga a usted también. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más?
Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero pedirle que usted venga a Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Solo tiene que levantar su mano. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien más? Muy bien. Mientras ellos pasan, sus ojos cerrados, por favor, su rostro inclinado. ¿Habrá alguien más que quisiera venir al frente y decir: ore por mí porque yo quiero volver a Jesús? ¿Habrá alguien más? Muy bien. Así con los ojos cerrados, mis hermanos, repitan esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, en estos momentos, yo vengo a ti con arrepentimiento, reconociendo que solo tú, en esa cruz del perdón, me das la esperanza y la vida eterna. Perdona mis pecados y entra en mi vida, porque a partir de hoy yo camino contigo, porque tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados y sálvame, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, te doy gracias por Juan y por su mamá que están aquí al frente conmigo. Te pido que los ayudes, que los bendigas, los guardes y les hagas una nueva criatura en Cristo Jesús. Guárdalos, restáuralos y bendícelos siempre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Esta semana el hermano